Un saludo cordial amigos, les traemos las últimas noticias. Arce increpa a la derecha golpista y a cívicos en la parada militar en Sucre. Hace unas horas, se realizó una impresionante parada militar en la ciudad de Sucre, en ocasión de las fiestas patrias por la independencia de Bolivia. El pasado 6 de agosto el presidente Arce, cuando hizo uso de la palabra en la Asamblea Plurinacional, fustigó duramente a la derecha golpista. La paliza a la derecha fue tan fuerte, que el periódico El Deber, alineado a la derecha fascista, se puso a contar las veces en que fueron increpados los golpistas, ya que al parecer se sintió aludido, por lo que publicó un artículo en el que señaló que el presidente Luis Arce utilizó la palabra golpistas más de 50 veces, y por lo menos encontró 10 frases en su discurso, en los que Arce expuso la miseria de aquellos que provocaron la ruptura del orden constitucional en Bolivia. El discurso de Arce fue más contundente aún en la parada militar realizada en la ciudad de Sucre hace unas horas. 3 frases destacaron su discurso. La primera dirigida al gobierno de facto. El pueblo nunca le pedirá a las Fuerzas Armadas que masacren para luego desentenderse de su responsabilidad ante la justicia. En otra frase dirigida a los cívicos golpistas señaló: el pueblo nunca le pedirá a las Fuerzas Armadas, en las puertas de los cuarteles, para que conspiren contra la democracia. Recordando los días previos a la posesión de Arce cuando cívicos y plataformas lloraban y suplicaban a los militares en las puertas de algunos cuarteles para que desconocieran las elecciones y se instaurara un gobierno cívico, policial y militar en Bolivia. En la tercera frase del presidente Arce señaló: el pueblo nunca le quitará su armamento estratégico a las Fuerzas Armadas, para entregarlo a una potencia extranjera, haciendo referencia al segundo golpe que se intentó realizar en Bolivia, con ayuda de mercenarios extranjeros. Para las Fuerzas Armadas, la época neoliberal reciente fue el tiempo en que las clases dominantes bolivianas intentaron desmantelar el complejo productivo industrial militar, porque simplemente era parte de un Estado en el que no creían, de un país que según estas clases dominantes se moría, era inviable o ingobernable. Estas clases conservadoras pretenden negar la historia tratando de argumentar que el racismo histórico que sufrió la población indígena habría sido inventado precisamente por los mismos indígenas y los sectores populares e intelectuales que lo acompañaban. Estas clases conservadoras, a lo sumo, lograron establecer un Estado aparente, es decir, un Estado frágil y meramente administrador de la burocracia. No profundizaron la democracia, pues se quedaron solo en sus aspectos formales y no elevaron el nivel de vida del pueblo boliviano, porque decían que Bolivia era pobre por una fatalidad histórica. Por ello, el pueblo tuvo que organizarse otra vez y volver a luchar, y esta vez para llegar al poder, y sobre todo, para continuar con la tradición patriótica de defensa de la soberanía nacional y hacer efectivo el cambio hacia una mejor vida para todas y todos los bolivianos. Con su conciencia, organización y movilización, nuestro pueblo resistió y conquistó la democracia, demostrando su voluntad mayoritaria de reiniciar el camino señalada por nuestros héroes y mártires que habían sido premeditadamente olvidados por los antipatrias. El inicio de la Revolución Democrática y Cultural, el año 2006, la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional y todas sus medidas progresistas que le siguieron, recogen lo más puro de la tradición de la lucha por la soberanía nacional iniciada antes de nuestra guerra de la independencia y proyectan dar forma concreta a un país que supere la época republicana colonial de la democracia formal por una democracia intercultural, participativa, plural, social y comunitaria. Para las Fuerzas Armadas, el Estado plurinacional es el marco superior en el cual pueden realizarse plenamente su misión histórica y constitucional. Es la época en que las Fuerzas Armadas defienden las fronteras, pero también cuidan los recursos naturales y las empresas estratégicas. Es la época en la que pueden extender a todos los confines de nuestra patria su servicio comunitario con defensa social y civil, como lo manifestara el comandante en jefe. Es la época, en fin, en que podrán desarrollarse en toda su amplitud, incluso en el sector productivo,
pero también es la época en la que tendrán que adecuarse su pensamiento, su estructura al nuevo modelo social comunitario que empieza a caracterizar el Estado y la sociedad de Bolivia. Sin embargo, no todo está ganado y consolidado. El reciente golpe de Estado de noviembre de 2019 y el año de gobierno de facto que le siguió muestran el acecho a la restauración conservadora. Esa lamentable aventura a la que contribuyeron algunos malos militares contra el sentir mayoritario de las Fuerzas Armadas intentó enlodar nuevamente a toda la institución militar, con masacres que han afectado a nuestro pueblo y herido el sentimiento popular que quiere ver a nuestras Fuerzas Armadas al lado del pueblo, porque provienen del mismo pueblo. Y nos han mostrado que esta restauración conservadora de darse es y será violenta, autoritaria, represiva y entreguista a intereses de élites nacionales y extranjeras que buscan aprovecharse de nuestros recursos naturales. Por ello, el proceso de cambio debe seguir adelante. Y para ello necesitamos el concurso de todas y todos, especialmente de las Fuerzas Armadas, que tienen la oportunidad histórica, esta vez sí, de ser forjadores de la patria. Es hora de empezar un nuevo ciclo, una nueva época para nuestras Fuerzas Armadas. Y en esta gran tarea, el pueblo les está esperando caminar juntos. Y el pueblo nunca les dará la espalda, porque nunca irá a tocar las puertas de los cuarteles para pedirles que conspiren contra la democracia. El pueblo tampoco les quitará su armamento estratégico para entregarlo a una potencia extranjera que los desarme. El pueblo jamás les pedirá que masacren por decreto para luego desentenderse de las responsabilidades ante la justicia. El pueblo solo les va a exigir que cumplan su rol constitucional de defender la soberanía nacional y construir juntos el desarrollo integral de Bolivia. A nuestras Fuerzas Armadas, como su capitán general, les digo que si bien hoy ocupamos lugares de gran responsabilidad, las autoridades pasamos, pero el pueblo y las instituciones que construimos perduran, como perdurará Bolivia en el tiempo. En este, su nuevo aniversario, quiero concluir diciéndoles que la historia de nuestro país y la historia de las Fuerzas Armadas nos ha dado sobrados ejemplos de que Bolivia ha sido y es una buena razón para vivir y para defenderla hasta morir. En este momento histórico en el que estamos saliendo de una crisis generalizada que heredamos del gobierno de facto, las Fuerzas Armadas están llamadas a cumplir su rol protagónico que les convierta en uno de los pilares fundamentales en la construcción del Estado plurinacional de Bolivia. Un eslabón más de la patria grande soñada por nuestros héroes. Las Fuerzas Armadas nunca más deben ser parte de golpes de Estado ni de rupturas constitucionales. No deben ponerse a las órdenes de ninguna potencia hegemónica y tampoco recibir armamento de otros países ni municiones para reprimir al pueblo boliviano. Debemos avanzar en la reconstrucción de nuestra patria y las Fuerzas Armadas deben recuperar la confianza del pueblo humilde del cual provienen,
para avanzar en la consolidación de la democracia intercultural y del Estado plurinacional de Bolivia, descolonizado, despatriarcalizado, libre de racismo, de opresión y de toda forma de discriminación. Ahora, en memoria de todas y todos quienes ofrendaron sus vidas por tan noble ideal, yo les invito a que hagamos de Bolivia nuestra mejor razón para vivir. Muchas felicidades. Suscríbete a mi canal para recibir más videos.